Apéndice A. Anexo 1. A finales del siglo XVIII será el filósofo Condorcet, marqués de Condorcet, 1743 a 1794, matemático y filósofo, colaborador de la Enciclopedia. Defiende el derecho a la igualdad civil para los protestantes, la abolición de la esclavitud y el derecho de ciudadanía para la mujer. Quien, ante la Asamblea Nacional de Francia Revolucionaria, planteará la cuestión de la desigualdad civil de la mujer. En su ensayo sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía, folleto dirigido a la Asamblea Nacional de 1790, declara: ahora bien, los derechos de los hombres derivan únicamente del hecho de que son seres sensibles, susceptibles de adquirir ideas. Por tanto, al tener las mujeres esas mismas cualidades, necesariamente deben disfrutar de idénticos derechos. O bien, ningún ser de la especie humana puede disfrutar de derechos verdaderos, o bien todos deben disfrutar de los mismos, y quien vote en contra del derecho de otro ser, sea cual sea su religión, el color de piel o su sexo, renuncia a los suyos en ese preciso momento. Más definitivo aún, en el apunte para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, leemos: entre los progresos más importantes del espíritu humano para conseguir el bienestar general, debemos contar con la total abolición de los prejuicios que han establecido la desigualdad de derechos entre los dos sexos, funesta incluso para el favorecido. Sería inútil buscar los motivos que lo justifiquen en las diferencias de sus características físicas, en las fuerzas de su inteligencia, en su sensibilidad moral. Esa desigualdad no ha tenido más origen que el abuso de la fuerza, aunque después se haya tratado en vano de excusarla por medio de sofismas. Algunos años después, otro filósofo, el inglés John Stuart Mill, 1806 a 1875, retomará la defensa de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres en su obra La esclavitud de la mujer, de 1869. Y es que el principio regulador de las actuales relaciones sociales entre los sexos, la subordinación legal del uno al otro, es intrínsecamente erróneo y constituye actualmente uno de los obstáculos más importantes para el progreso humano, y que debería ser sustituido por un principio de perfecta igualdad que degenera todo poder o privilegio para unos y toda incapacidad para los otros. Subrayará también el carácter cultural de la llamada naturaleza femenina. Lo que ahora se llama naturaleza de la mujer es algo eminentemente artificial, resultado de una represión forzada en determinadas direcciones y de un estímulo antinatural en otras. Ahora bien, si en aquel siglo de las luces se invocó la razón y la naturaleza para establecer la igualdad intelectual, civil, política de hombres y mujeres, en nombre también de la razón y la naturaleza, un gran pensador y precursor de las ideas revolucionarias, Rousseau, se convirtió en uno de los mayores enemigos de los derechos de la mujer y en uno de los defensores más ardientes de la desigualdad de los sexos. Hombres y mujeres, dirá en el Tratado Quinto de Emilio, o de la Educación, 1762, son iguales en cuanto a la especie, pero diferentes en cuanto al sexo. Esa diferencia consiste en que el sexo masculino es activo y potente, mientras que el femenino es pasivo y débil. Las mujeres poseen derechos sexuales limitados que moderan mediante el pudor, mientras que los hombres moderan sus deseos por medio de la razón. La hembra, dirá también, es hembra toda la vida y toda la llama al sexo. El destino de la mujer es tener hijos para conservar la especie. Defiende ardientemente la familia, en cuyo seno el papel de la mujer es tener hijos, un mínimo de 4, y complacer al hombre. La mujer está hecha especialmente para complacer al hombre. Si el hombre debe complacerla a su vez, esto es de una necesidad menos directa. Su mérito está en su potencia. Él complace por esta condición de ser fuerte. Justifica además la doble moral. La mujer infiel disuelve, ve la familia y rompe todos los lazos de la naturaleza. Propone para las mujeres un modelo de educación basado casi exclusivamente en el aprendizaje de las labores del hogar. Cada uno de los dos sexos debe ser educado para cumplir su papel. Toda la educación debe ser relativa a los hombres: complacer, serles útiles, hacerles amar y honrar por ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. He aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que se les debe enseñar desde la infancia. Estas posiciones antifeministas, contrarias a la emancipación de la mujer, hubieron de tener, sin duda, onda influenciada, no solo por la personalidad de su autor, sino además porque sus posiciones venían a coincidir con las ideas dominantes y los justificaban. Apéndice B, Anexo 2. Libertad, igualdad, fraternidad. La Revolución Francesa de 1789 será la gran oportunidad para plasmar las nuevas ideas y construir una sociedad acorde con los intereses de la burguesía ascendente. En el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se proclama: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En palabras del historiador Albert Soboul, la igualdad está estrechamente asociada con la Declaración de la Libertad. Había sido enérgicamente reclamada por la burguesía frente a la aristocracia,
por los campesinos en contra de sus señores, pero no puede ser más que igualdad civil. La ley es la misma para todos, los ciudadanos son iguales ante sus ojos. Sin embargo, sigue diciendo Sobul, la declaración que había sido redactada por los constituyentes liberales y propietarios abunda en restricciones y precauciones y condiciones que limitan singularmente su alcance. En la propia Asamblea Constituyente se alzaron ya voces de protesta. Mirabeau señala: restricciones, precauciones, condiciones que sustituyen casi todos los derechos por deberes, obstaculizan la libertad y mostrarán al hombre atado por el Estado civil y no al hombre libre de la naturaleza. Permanecerá, pues, la desigualdad propia de la riqueza. La propiedad queda proclamada como un derecho natural, pero la Asamblea Constituyente no se preocupa de la enorme masa de los desposeídos. Poco tiempo después, el diputado Jacques Roux, representante del ala más democrática de la Asamblea, exclamará: la libertad no es sino un vano fantasma cuando una clase de hombres puede dominar por el hambre a otra impunemente. La igualdad no es más que un vano fantasma cuando el rico, por el monopolio, ejerce el derecho de vida o muerte sobre su semejante. Por lo que se refiere a los derechos civiles, se recomendarán con más o menos vacilaciones. La esclavitud queda abolida en Francia, pero no en las colonias, pues se habrían perjudicado los intereses de los plantadores. Los derechos políticos quedan reservados a una minoría. Las mujeres están excluidas del derecho al sufragio y los ciudadanos se dividen en tres categorías en función de la riqueza que poseen: ciudadanos pasivos, ciudadanos activos y electores. Los primeros no tendrán derecho al voto, estableciéndose así el voto censario. Recordamos que el sufragio universal, con exclusión de las mujeres, se implantó en 1792 con el empuje revolucionario de los desarrapados y el fracaso de la política girondina, siendo de nuevo restringido por la Constitución del año 3. Estas restricciones levantaron protestas entre los sectores más democráticos de la Asamblea, que denunciaron el poder de dominación de la riqueza. En su periódico, L'Ami du Peuple, escribe Marat: así, la representación convertida en proporcional según la contribución directa pondrá el imperio en manos de los ricos y la suerte de los pobres. Siempre sumisos, siempre subyugados y siempre oprimidos, no podrá jamás mejorarse por medios pacíficos. Esta es, sin duda, una prueba grave de la influencia de la riqueza sobre las leyes. Por lo demás, las leyes solo tienen poder mientras los pueblos quieran someter, y si han roto el yugo de la nobleza, romperán también el de la opulencia. El diputado jacobino Camille Desmoulins puntualizará: los ciudadanos activos son aquellos que han tomado la Bastilla, son aquellos que han arado los campos, mientras que los socios del clero y la corte, a pesar de lo inmerso de sus dominios, no son sino plantas vegetales parecidas a ese árbol de vuestro evangelio que no da fruto alguno y hay que arrojar al fuego. Apéndice C, anexo 3. Una muestra de las exigencias de las mujeres la tenemos en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada por Olympia Couches en 1791, parafaseando la Declaración del 89. Así, en el artículo 2 leemos: la meta de toda asociación política estriba en la conservación de los derechos naturales e imprescindibles de la mujer y del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la protección y, ante todo, la resistencia a la opresión. Al definir la libertad se establece: la libertad y la justicia consisten en devolver todo cuanto pertenece al prójimo. Así pues, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que la tiranía continua a que se ve sometida por parte del varón. Esos límites deben ser modificados a través de las leyes dictadas por la naturaleza y la razón. La introducción de la mujer a la vida política se realiza en parte a través de los clubs, a los que en realidad solo podían asistir, como mucho, en tanto que espectadoras, pero sobre todo a través de las sociedades fraternales que agrupaban a los ciudadanos pasivos de uno y otro sexo. Por lo que se refiere a asociaciones estrictamente femeninas, en París se fundó la Sociedad Republicana Revolucionaria, mientras que en provincias abundan los clubs femeninos. Las ciudades populares cobran especial actividad con la declaración de guerra y la insurrección de agosto de 1792. Al calor del creciente impulso del movimiento popular revolucionario, las actividades de las mujeres son variadas. Se pronuncian sobre los aspectos más relevantes de la vida política y principalmente realizan labores asistenciales, educación en los principios revolucionarios, asistencia pública, creación de talleres para la confección de ropa, calzado y pólvora para los combatientes, recogiendo de fondos, desempeñan un papel muy activo en la denuncia de los enemigos de la revolución, la contraaristocracia, los acaparadores, el clero contrarrevolucionario. La participación de las mujeres en actividades militares es, sin embargo, muy escasa. No dejan de alzarse voces femeninas exigiendo armas, proclamando el derecho a defenderse. Sin embargo, son pocas las mujeres que se incorporan realmente al campo de batalla. Incluso se conocen algunos nombres de las mujeres que llegaron a obtener recompensa por su actividad guerrera, pero estas prácticas bélicas no eran generalmente bien vistas y quedan en iniciativas individuales y aisladas. Pauline Léon solicitó de la Asamblea Nacional permiso para que las mujeres se hicieran con picas, pistolas, sables e incluso fusiles para las que tuvieran la fuerza para dispararlo.
Legisladores, sois vosotros quienes debéis rendirnos la justicia que creemos merecer, decretando que las verdaderas ciudadanas sean armadas a sus propias expensas para participar en la defensa de la capital, y que tal medida se haga extensiva a todo el reino. Recibió una negativa cortés. Líbranos de invertir el orden de la naturaleza. Esta no ha creado a la mujer para que imparta la muerte. Sus manos delicadas no han sido hechas para blandir espadas ni para manejar picas homicidas. Como decíamos más arriba, las mujeres participarán con energía en la exigencia de alimentos y la denuncia de los acaparadores. Su vinculación a los zarrapados y su acercamiento a las posiciones de los enrajes les granjea la enemistad del Comité de Salud Pública, el cual, una vez derrotados los girondinos, teme la excesiva iniciativa popular. Con pretextos diferentes, generalmente antifeministas, se decreta la disolución de la Sociedad Republicana Revolucionaria y el principio de la disolución de las sociedades fraternales. La revolución, dijo entonces San Justa, quedó congelada. Al poco tiempo vuelven a oírse ahora en la convención alegatos antifeministas. El debate para la prohibición de los clubes femeninos se establece, sobre todo en torno a dos preguntas. ¿Pueden las mujeres ejercer derechos políticos y tomar parte activa en el gobierno? ¿Pueden deliberar reunidas en asociaciones políticas o sociedades populares? La respuesta es negativa. Se exalta de nuevo la virilidad y se proclama la levedad femenina en nombre de la naturaleza. Solo una voz habló en su contra, pero su voz clamó en el desierto. Fue la del diputado Charlier, a pesar de los inconvenientes que acabamos de exponer. Desconozco cuál es el principio sobre el que puede uno sustentarse para negar a las mujeres el derecho a reunirse con toda tranquilidad. A menos que pongáis en entredicho el hecho de que las mujeres forman parte del género humano, ¿las podéis acaso despojar de ese derecho propio de todo ser racional?